Para poder ser libres del gran peso de condenación que produce el haber pecado, es necesario acercarnos a Dios y con arrepentimiento confesar lo que hemos hecho y pedirle perdón y alejarnos de la práctica de ellos. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lugar de salvación, un lugar para ti. El gran rey conquistador de Israel llamado David perdió una batalla ante la inmoralidad y el asesinato. Creyó que el mantener su pecado oculto y no confesarlo delante de Dios pidiéndole perdón era la forma de que él saliera bien librado de esta batalla. En el Salmo 32:3 nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El ocultar el pecado es morir lentamente. En el programa de hoy aprenderemos la importancia de confesar nuestros pecados para que estos sean perdonados. Cuando nosotros callamos, entonces estamos negándonos la oportunidad de no solamente ser perdonados por Dios, sino también nos negamos la oportunidad de ser restaurados. Así que en este día aprenderemos cómo ser libres del pecado. Así que juntos podemos decir: comenzamos. Todos los seres humanos hemos pecado y Jesucristo vino a esta tierra para traer solución a ello. Él ha venido, Él vino, fue a la cruz y en la cruz Él murió para que cualquier ser humano pueda ser libre del pecado. Pero la Biblia nos enseña que a pesar de que Cristo ya fue a la cruz, la manera de alcanzar ese perdón es a través de la confesión de nuestros pecados. Y esta confesión es yendo a aquel que realmente nos puede perdonar, que es Jesucristo. Solamente Él nos puede perdonar. Cuando tú reconoces eso que tú estás haciendo mal en tu vida, porque el Espíritu Santo va a redarguir tu corazón o va a hablar a lo que se llama a tu conciencia, tú vas a saber que a partir de ese momento es cuando tú debes de hacer algo, y ese algo se llama confesar nuestro pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice así, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y bueno, es importante que sepamos qué quiere decir confesar. Confesar es cuando una persona está ya convencida, sabe que ha pecado, pero no solamente sabe que ha pecado, sino que va delante de Dios y es específico con Dios y le dice: Señor, yo he pecado en esta área, este es mi problema, esta es mi debilidad. Y entonces Dios ahí empieza a meter su mano y actuar a favor de esa persona. Porque ¿cuántas personas han pecado? Saben que han pecado, tienen el peso de la condenación, pero no saben cómo deshacerse de eso. Y Jesucristo está esperando a cada persona que se acerque a Él y le pide esa ayuda para ser libres. Y Él es fiel y justo para hacerlo, pastora. Sí, Dios siempre va a tener un tiempo especial para poder escucharte. Así es. Y no solo para escucharte, para ayudarte también. Para perdonarte, para restaurarte. Por eso es muy importante la confesión, no callarnos como lo hizo el rey David. El rey David creyó que al quedarse callado, entonces el pecado iba a pasar, o que el tiempo, que es un gran error, que la gente cree que el tiempo borra todo, las heridas, borra todo, y no es cierto. El único que puede borrar un pecado es Dios, es
Dios, es Jesús, porque Él pagó por nuestros pecados. Eso es la buena noticia, esa es la semilla de fe. Todo pecado ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Lo que necesitamos es ir delante de su presencia y confesar ese pecado y Dios nos restaurará. Y Santiago capítulo 5, versículo 16, que en un momento la pastora nos va a hacer favor de leer, nos enseña algo muy tremendo. Y es que el pecado no solamente carga el alma, no solamente carga la conciencia, sino también afecta aún a nuestro cuerpo físico, lo enferma. ¿Qué dice Santiago capítulo 5, versículo 17? Confesaos, 16, perdón. 16. confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Acabamos de leer que cuando hemos cometido una ofensa, cuando hemos pecado, podemos también experimentar la enfermedad. Y Santiago nos dice entonces que cuando confesamos ese pecado y alguien ora por nosotros, entonces de esa manera el pecado, la enfermedad que produjo el pecado aún física puede ser o va a ser quitado. Y qué tremendo es que realmente el pecado envejece. Cuando usted ve a una persona que camina en pecado, muchas veces usted se va a dar cuenta que representa una edad mayor de la que realmente tiene, y eso es porque el pecado enferma el cuerpo. Envejece. El pecado envejece el cuerpo. Envejece. Y qué tremendo es cuando hemos visto personas que se acercan a Cristo Jesús y vienen con esos pecados, vienen afligidos, vienen condenados y se acercan al Señor Jesús y ellos pueden experimentar ese perdón y esa restauración y hasta sus rostros cambian. Y lo pueden experimentar cuando ellos le dicen, se lo piden a Dios. Cuando ellos se acercan y le dicen, Señor, yo reconozco mis pecados y yo te pido perdón por ellos, Señor. El salmista, como leyó pastor en el Salmo 32, versículo 3, dice que sus huesos se envejecieron. O sea, él estaba consumido físicamente, porque como en otros programas hemos visto, estamos conectados, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y cuando el pecado entra, afecta todo nuestro cuerpo. Y pastora, ¿me ayudaría a leer Romanos capítulo 10, del versículo 9 al 10? Nos habla del poder que hay en la boca. Nuestra boca necesita confesar nuestro pecado y entonces ahí empieza un proceso de limpieza, un proceso de perdón, un proceso de restauración. Pero el apóstol Pablo nos da otra, un complemento más a todo esto. ¿Lo puede leer, pastora? Sí, claro. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No solamente tenemos que acercarnos a Él y decirle, Señor, he pecado en esta área, siendo específicos en el área que hemos pecado, pidiéndole perdón por esa área específica en la cual nos hemos, ¿cómo decirlo?, atado, enrolado, sino también nuestra boca entonces se acerca y debe decir, y yo sé, Jesús, que tú puedes perdonarme. O sea, ¿qué poder Dios ha puesto en nuestra boca, verdad? Al confesar el pecado sale. Y al declarar a Jesús como nuestro Salvador, el perdón entra. El perdón entra. O sea que la boca es como una puerta, ¿verdad? Donde va a salir lo malo y va a entrar, ¿qué? Lo bueno. Así que, amigo que nos estás viendo en este momento, la semilla de fe que queremos dejar en este momento es, si tú has pecado y tú sientes ese peso, esa condenación, ¿qué debe hacer, pastora? Acercarse a Dios y confesar, abrir tu boca y decir, Señor, he pecado en esto.
Lo reconozco. Perdóname, Señor. Y reconocer al Señor como su Salvador. Salvador. Qué maravillosa oportunidad hoy el Señor te está dando. Y sabes, no la desaproveches. Y antes de ir a un corte, me gustaría que la pastora nos ayude a leer Proverbios capítulo 28, versículo 13. Porque mira, el pecado realmente es la enfermedad del hombre, la enfermedad del ser humano, y hay solución para ello, y está muy cerca de ti. La palabra está en tu boca. Confiesa el pecado y confiesa a Jesucristo como tu Salvador. Pastora, ¿nos ayuda? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Wow! Mire qué tremendo. Y esto es algo que nosotros hemos visto vez tras vez, pastora, que los pecados se empobrecen. Cuando una persona se enrola en el pecado, su economía se ve, pero para el suelo. Y es lo que está diciendo la Biblia, ¿verdad? Así es. No prosperará. No hay prosperará. No hay prosperidad. Pero el Señor dice que si tú dejas de encubrir tu pecado, tu economía también prosperará. Va a crecer. Así que el pecado no solamente enferma, sino también Empobrece. empobrece. Y Jesucristo vino a esta tierra para rescatarnos de esa pobreza. Para darnos vida y darnos vida en abundancia. En abundancia. Y bueno, vamos a ir a un corte y después del corte vamos a complementar lo que el proverbio dice, porque nos enseña que es necesario apartarnos del pecado, ¿verdad? Confesión y arrepentimiento. Vamos al corte y regresamos con el libro de Proverbios. Hola, amiga o amigo. Espero que estés pasando un muy buen momento viendo tu programa Semillas de Fe. Si eres una persona curiosa y te gusta saber cosas de la Biblia que casi nadie sabe, te invito a que vayas a suscribirte y veas videos en nuestro canal Wisdom Praise. Allí te enseñaremos datos bíblicos interesantes, consejos para tu vida que Dios nos dejó en la Biblia y otras muchas cosas más. Suscríbete, te dejaremos el link en la caja de descripción. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Recuerda, este es un mensaje de Wisdom Praise. Nuevamente estamos aquí contigo en tu programa Semillas de Fe. Y bueno, hemos estado aprendiendo la importancia de confesar nuestros pecados para que estos sean perdonados. También hemos visto que el pecado enferma el cuerpo, pero hay solución para ello. Confesar el pecado, la oración del justo, y hay sanidad. Pero también no solamente el pecado envejece, sino hemos visto que el pecado empobrece. Pero qué importante es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, confesar. Pero nos quedamos en la segunda parte de Proverbios y aprendíamos que no solamente es confesar, porque hay personas que vienen, confiesan su pecado, pero siguen haciendo el pecado. Y no, el llamado que el Señor hace es venir, confesar el pecado, la oración del justo, pero apartarnos del pecado. Es muy importante apartarnos de él. Apártate del pecado. Apártate, esa acción te toca a ti y a mí realizarla. Y ese es el complemento de la verdadera restauración, la confesión con el dejar de hacer ese pecado. Yo recuerdo cuando era niño y el Señor nos alcanzó a mi familia y a mí, era muy común en las iglesias oír esta frase. Cuando llegaba un miembro nuevo, decían, hay un nuevo convertido. Y yo al principio yo no entendía por qué le decían convertido. Y la razón es por lo que acabamos de ver. Venimos de estar caminando en el pecado, de cometer pecados, lo confesamos porque sabemos que eso está mal, pero ahora hay un cambio en nosotros. Hemos sido convertidos. Y eso es algo maravilloso, que Jesucristo no solamente vino a perdonar nuestros pecados, sino vino a
quitar nuestros pecados. Tenemos victoria sobre el pecado. Así es. Qué hermoso es saber que ese peso que está en tu corazón, Jesús hoy lo puede quitar. Hoy lo puede quitar. Y la palabra arrepentimiento, precisamente, si queremos darle una explicación muy práctica y para poderlo entender, arrepentimiento es ir caminando hacia una dirección y cuando nos arrepentimos damos una vuelta de 180 grados y empezamos a caminar hacia la dirección opuesta. El apóstol Pablo dice, si robabas, ya no robes más, sino trabaja y con el fruto de tus manos bendice a otro, ¿verdad? Si eras borracho, pues ya no te embriagues con vino de este mundo que trae disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, hay un cambio, hay una conversión y eso es algo muy importante. Y debe de haber ese cambio porque es cuando tú estás viviendo en un verdadero arrepentimiento. No puedes solamente reconocer ese pecado que tú estás haciendo, sino debe haber un cambio total en tu vida. Así es. Pastora, ¿nos pudiera ayudar a leer Hechos capítulo 3, versículo 19? El apóstol Pedro nos da una enseñanza formidable. Escuchemos lo que dice. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué maravillosa enseñanza. Arrepentíos, o sea, cambia tu forma de pensar, pero dice, y convertíos, cambia tu forma de actuar. Y eso es el llamado que el Señor te está haciendo esta hora, te está diciendo, no tienes por qué vivir bajo esa condenación, porque el pecado te está haciendo sentir mal, te sientes sin esperanza, aplastado, sientes que no puedes ser diferente, avergonzado, empobrecido, enfermo, pero escúchame bien, Jesucristo quiere restaurarte. ¿Y qué debes hacer? Confiesa tu pecado y conviértete. Empieza a caminar siendo como Cristo es. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Por qué es posible? Porque Cristo fue a la cruz del Calvario y Él pagó por nuestros pecados y Él ahora nos dice, ven para que caminemos en la libertad gloriosa del Señor. Amén. Pastora, ¿me pudiera ayudar a leer Mateo capítulo 9? Y Jesucristo también nos da una lección muy importante acerca de lo que Él quiere hacer al limpiarnos del pecado. Mateo capítulo 9 del versículo 10 al 13. Y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y terminemos de leer lo que dice el versículo, por favor, pastor. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué tremendo, nuestro Señor Jesús se sentó con publicanos, con rameras, con pecadores, pero algo maravilloso es que no se sentó para decirles, pobrecitos, continúen igual. No, dice que Él se sentó con ellos para traerles a un cambio, porque dice que Él llama a pecadores para el arrepentimiento. ¡Qué maravilloso! Nos llama, ven, no nos hace el feo, nuestro Señor no nos hace el feo. Imagínatelo en este momento con una sonrisa en su rostro, diciéndote, ven, hoy te llamo al arrepentimiento, hoy
cambia tu vida. O yo puedo libertar tu vida. Así que nuestro Señor está acercándose no a los sanos, sino a los enfermos. Pero no para simplemente decirles pobrecitos, no, sino para cambiar tu vida. Jesucristo se ha acercado a ti para cambiar tu vida. Y por eso Él te dice, confiesa. Mira, no tienes que ir muy lejos, no tienes que hacer grandes cosas, sino simplemente acércate al Señor, abre tu boca, confiesa tu pecado, pídele perdón y en ese momento dile, Espíritu Santo, entra a mi vida y cambia mi forma de vivir. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ahora, algo muy importante es que el arrepentimiento no debe ser producto de la condenación, no debe ser producto de que tu alma está siendo, ¿cómo se puede decir? Se siente culpable, sino ¿sabes qué? El apóstol Pablo dice que en otro tiempo, sin Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero vino Cristo a darnos vida. Dicho de otra manera, si tú estás viendo este programa, es porque Jesucristo se está acercando a ti y el dador de la vida te está llamando a esta oportunidad de dejar de pecar, de arrepentirte, de dar un cambio de 180 grados. Acércate a Dios que le has ofendido y entonces el Señor te transformará. No solo te perdonará, sino te transformará. Es lo que podemos decirles a nuestros amigos, hermanos que nos están viendo, pastora. Sí, qué hermoso es saber eso, de que solo Jesús salva, solo Él perdona, solo Dios sana, solamente Él. Y no te tardes, ve y habla con nuestro Señor. Queremos cerrar esta parte contándote una ilustración. Había un hombre que fue sentenciado a vivir toda su vida en la cárcel porque había hecho algo incorrecto. Cuando el rey lo vio, se compadeció de ese hombre que iba a vivir toda su vida encerrado. Entonces lo que le dijo fue esto: si tú encuentras la única salida que hay, entonces te vamos a otorgar la libertad. El hombre, al entrar a la cárcel, empezó a visualizar dónde podía estar esa única salida que el rey le anunció. Entonces vio una ventana que tenía barrotes, vio el drenaje y vio una piedra que estaba floja. Entonces decidió subir a la ventana y pasó mucho tiempo rompiendo o queriendo mover los barrotes hasta que lo consiguió, pero lo frustrante fue que cuando vio la altura sabía que al brincar de esa ventana iba a morir. Entonces decidió analizar el drenaje y pastora se dio cuenta que el drenaje llevaba una fuerza tan grande, un caudal tan grande que antes de que él llegara al río iba a morir ahogado. Entonces decidió ir hacia la piedra floja, movió la piedra y su sorpresa es que del otro lado lo que había era otra prisión igual que en la que él estaba. Entonces el hombre envejeció y llegó un momento en el cual iba a morir y el rey nuevamente se acercó a él. Y el hombre le dijo: rey, tú me dijiste que si encontraba la única salida que había, tú me ibas a otorgar mi libertad. La pregunta que te quiero hacer: ¿existía esa única salida? Y el rey, viéndole, le contestó: nunca me buscaste, no te arrepentiste, la puerta estaba abierta, yo era tu única salida. Y lo que queremos decirte hoy: la puerta está abierta y la salida ya Dios la proveyó para ti. ¿Y esa puerta cómo se llama, pastora? Jesús es la puerta. Jesús es la puerta y te está esperando esa libertad. Que Dios te bendiga.
mi vida. Cambia tú mi corazón. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú, Señor. Cambia tú mi vida. Cambia tú mi corazón. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú, Señor. Cambia tú mi vida. Cambia tú mi corazón. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú, Señor. Oh, cambia tú mi vida. Cambia tú mi corazón. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú, Señor. El libro de Jeremías dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busca a Dios, búscalo con todo tu corazón, ábrele tu corazón hoy a Cristo Jesús, pídele perdón por tus pecados y aunque tú te avergüences de cometerlos, de hacerlos, sabes, deja el orgullo a un lado y recuerda que debes de pedir perdón por ellos. Pide perdón y alcanzaremos el oportuno socorro. Jesús, Él es tu paz y esa paz va a inundar tu corazón y vas a sentir esa paz y ese gozo que solo Cristo Jesús nos quiere dar siempre. Gracias por ver nuestro programa. Gracias. Esperamos que haya sido edificado y bendecido en esta hora. Nos gustaría saber de ti. Escribe comentarios, dale like y sobre todo compártelo. Compártelo con personas que sepas que necesitan ser libres y que Jesús los va a libertar. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima edición de este programa.